¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 13 de julio del año 2026. Buenos días, Yesanin, ¿cómo te estás? Buenos días, Yolandra. Buenos días a todos los que están en su casita sintonizando hoy Sí TV Matutino. Así es, no, y en su casa no, también en el vehículo. Me han dicho, mira, yo les dije, procuren de tener cuidado manejando y con los DGCs. Como siempre, señores, tenemos una semana muy dinámica. Tenemos el Código Penal, señores, sí, que yo digo que el código, aunque de 1880 lo modernizan, pero va a ser como un código papel, porque es que si vamos a arreglar algo, que se cuente 20 pasos más al crimen organizado. También tenemos, te voy a hacer una pregunta, Yesanin, explícame sobre los ministerios. Fusionan ministerios pero incrementan la nómina. Crean nuevos institutos, ¿y para qué? Bueno, si tenemos el Instituto de la Aguja, ya tú te puedes imaginar. ¿Para qué? Sí, ¿Para qué Inaguja. sirve? El director ¿Para qué ¿cómo sirve? así? Tenemos el Instituto Nacional de Inaguja. Está interesante, sí. Bueno. El Instituto del Café, el Instituto... Bueno. Tenemos también una entrevista hoy que vamos a hablar sobre los residuos sólidos. El economista y abogado Noé Domínguez estará con nosotros el día de hoy para hablar sobre esta importante ley, señores, la ley de residuos sólidos que ha hecho revuelo en el mundo financiero y económico de nuestro país, sobre todo el tema tributario, los impuestos, la DGI, porque es otro nuevo paquetazo fiscal para las MIPYMES, para los pequeños negocios. los comerciantes, los emprendedores, para todos. Pero todos. antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Sí. Señor, en medio de las pruebas, elévanos nuestras miradas hacia ti, confiando en tu protección y cuidado. En ti encontramos refugio y seguridad. Bajo tus alas estamos seguros. Tu amor inquebrantable es nuestro sostén y esperanza. Confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y darnos vida eterna. En tu nombre santísimo. Amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cablera Nacional. Y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD. En Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, así Threads. Y en las plataformas de streaming, Fire Stick, WeTVO y Roku. Así que no hay excusa. Bueno, mira, Yesanin, cuando yo veo que de la semilla del Alcazabe, los polémicos institutos, Instituto de la Semilla, Instituto del Cazabe, Instituto del Coco de Agua, Instituto por Respiración, por la palmerita africana. Mira, yo te diría que yo no es que estaría en contra, no estoy en contra de los institutos, siempre y cuando sean justificados. Porque, por ejemplo, siempre he dicho que, hablando de ese tema, que dije la semana pasada, que
en algún momento vamos a hablar del tema del autismo, creo que este tipo de cosas sí necesitan la creación de un instituto, porque, por ejemplo, una política nacional del autismo merece que se cree un instituto nacional del autismo. Sobre personas con discapacidades. No con discapacidades, porque ya tenemos una institución para eso, pero en el tema, porque No mira cuál es la diferencia con las demás discapacidades del autismo. Las demás discapacidades, si tú tienes problemas de visión, por ejemplo, tú con el braille, con el bastón, con ciertas cosas resuelves básicamente y puedes funcionar y puedes hacer tu vida normal. Y con las demás condiciones también, siempre va a haber como un rango de solución para ti, para tu discapacidad, para que tú puedas hacer tu vida relativamente normal. Pero el tema del autismo, al ser un espectro tan amplio, la diferencia es que cada persona necesita una orientación diferente, es distinto para cada persona. Entonces, por eso yo siempre he defendido el hecho de que haya un instituto para esto y con una política nacional específica para el autismo. Ahí sí yo defendería un instituto. ¿Por qué? Porque los institutos tienen una característica científica. Para que sean institutos... Y que se implementen políticas públicas. Exactamente. Una de las cualidades que tienen los institutos es el tema de la investigación científica. Por eso son institutos, para que se investigue de eso. Si es un instituto del autismo, entonces necesita que tenga profesionales específicos que investiguen sobre la enfermedad, sobre la condición, en este caso, que es el autismo. Mira. Y haya personal constante para trabajar en eso. Igual como el Instituto del Café, como el Instituto de lo que quieras. La investigación para su conservación, para su... pero dime en el tema del café. No, por ejemplo, café no, mira. Oye, lo que pasa. Te voy a decir se algo. investiga aquí. No, ¿Qué mejorías? Sí, incluso hay países que hacen combinaciones de café diferentes y crean otro tipo de cosas. Pero aquí no se usa nada de eso. Lo que Aquí pasa no hay es nada que de eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad? No, mira, esos institutos están quitando la real función del Ministerio de Agricultura. Aquí hay duplicidad, óigame, hay duplicidad de funciones. Que para eso está el Ministerio de Agricultura, la cual, señores, tiene la facultad de investigar, tener direcciones. Dígame, Félix, se pasó, Instituto Nacional de la Semilla, para eso está el Ministerio de Agricultura. Que el agua, que el coco, para eso está el Ministerio de Agricultura, que la creación de varios institutos puede afectar las funciones ya asignadas a los ministerios. ¿Tú sabes por dónde yo me voy? Ellos están creando eso para incrementar más la nómina. ¿Tú sabes por qué? Empezamos primero con el plan de austeridad. Según el PRM, el gobierno del PRM a partir del 2020, empezó con el plan de austeridad para fusionar y eliminar instituciones. E institutos y ministerios dije que estaban de más. Pero la fusión es un desastre. Quieren fusionar el Ministerio de Educación Superior, que no tiene nada que ver con educación básica, y es para cogerse los fondos del 4% para las universidades. Y se va a acabar todo. Mientras otros países en América Latina van creando ministerio de innovación y tecnología, nosotros lo vamos metiéndole en educación básica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? 20 propuestas ha hecho en ese Congreso en las últimas décadas. Instituto Nacional de Coco, INACOCO. ¿Y qué va a estudiar el coco? Instituto Dominicano del Casabe, Indocasabe. Y yo, ajá. Pero si tú me dijeras que, por ejemplo, el casabe, si tú me dijeras de la yuca, quizás yo te diría, bueno, pero está bien, la yuca, ¿qué vamos a hacer con la yuca? No, el Instituto de la Arepita, arepa dulce, arepa salada. Porque en los países desarrollados como China, por ejemplo, hacen el trabajo de nosotros, por nosotros. Por ejemplo, en la yuca encerada que venden en los supermercados. ¿Quién implementó
¿Quién implementó esa innovación? Los chinos, señores. Entonces, No lo hicieron aquí, o sea, no fue algo que estudiaron aquí y dijeron, bueno, vamos a ellos no encerar la yuca porque así se... ellos no crearon el Instituto de la Yuca, ¿no? Para buscar esa fórmula. Para buscar esa fórmula. Entonces, eso es lo que realmente hay que significar. ¿Para qué? ¿Qué se va a investigar ahí? ¿Cuál es la modalidad? ¿Para qué es el instituto? Porque hay muchas instituciones, de hecho, en este país que gastan más en nóminas, señores, y después más adelante vamos a hablar de cuáles. Hay instituciones aquí que gastan más en nómina que lo que ejecutan en su presupuesto significativo a la institución. Mira, aquí tenemos instituciones que gastan más del 60% de su voy a presupuesto solamente en nómina. Entonces tú dices, están subsistiendo, están sobreviviendo. ¿Qué es el aporte real? No usan recursos nacionales. El recurso. Por supuesto, instituciones públicas. Mira, te voy a Más explicar. adelante vamos a dar detalle de cuáles, Sí. pero eso está pasando en este país. Yo hice un ejercicio en el fin de semana buscando la duplicidad y los riesgos reales de tantas instituciones creadas que a mí me da lástima que hay senadores y diputados que tienen 16, 17, 20 años, son vitalicios y todavía no conocen las estructuras del Estado Dominicano. Fíjate, el Ministerio de Agricultura ya tiene estructura para el viceministerio sectoriales, técnicos zonales, viveros, laboratorios de sanidad vegetal, que está el IDIAF, Investigación Genética y Tecnología, el FEDA, Financiamiento a Productores, Comisión Nacional Arrocera y Prodominicana para Exportaciones. Entonces, crear el Instituto del Coco y el Casabe, el de semilla, cuando tenemos dentro del mismo organigrama del Ministerio de Agricultura, direcciones que tienen esa función. Pero mira, si tuviésemos un problema, nacional con el tema de la siembra, que haya que conservar realmente las semillas, que haya que modificar alguna estructura de algún, vamos a decir, fruto, etcétera, te la compro, o sea, sí. Pero vamos a hacer el Instituto de la Semilla, ¿por qué? Porque vamos a preservar estas especies, vamos a hacer esto para sembrar. Vamos Pero a estudiar cambio de ciclo. ¿Dónde está el estudio que dicen esos legisladores que avalan que se debería de crear porque tenemos una emergencia nacional, porque tenemos una necesidad real de hacer esto? ¿Dónde están los estudios ambientales? ¿Dónde está? O sea, no es que yo me levanté hoy, no tengo una ley que aportar, una modificación. Eso es lo que pasa. Yo me levanté hoy y yo soy amante del coco, entonces yo entiendo que debo de hacer un instituto del coco. Porque sí, porque me nace, porque yo soy legislador y puedo, y me lo merezco, entonces yo voy a hacer un instituto, voy a hacer un anteproyecto. Vamos a ser honestas, estábamos sentadas tomando café y tú dijiste, ay, déjame ver, voy a crear el Instituto Nacional del estamos Coco. tomando un coco en la playa y de repente yo te digo, mira, ¿qué tú crees si hacemos un instituto del coco? Entonces son las cosas que uno realmente tiene que evaluar, señores, en la política nacional. Señores, pero hay una política nacional que las leyes deben de ir orientadas a los objetivos del milenio, a lo que queremos lograr como país. Hay muchísimas, pero mira, lo más simple que hacen muchos legisladores buenos, que me consta que son buenos, porque les he dado seguimiento a su trabajo, es ver, señores, la política nacional que tenemos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Y en base a eso podemos legislar y hacen anteproyectos de leyes que son buenísimos porque realmente es lo que necesitamos. Tenemos una costumbre en este país que siempre hemos copiado desde el día 1 las leyes de otros países y es un copy-paste. No la platanan. Y quieren hacer un copy-paste exacto de cosas que no funcionan, porque si por lo menos funcionaran, yo te diría, bueno, sí es válido, porque lo bueno se copia. Pero no tal cual leyes, porque las leyes es de acuerdo a la realidad de ese país. Exactamente, deberían de ser de acuerdo. Por eso hay países que tienen leyes absurdas, que tú dices, no, pero como por ejemplo en Singapur, que está prohibido comer chicle. Yo no me comparo ni con Singapur. No lleves un chicle a Singapur porque te pueden
puedes Multar. caer preso. No Mira, solamente multar, puedes ir preso. Yo no me inclusive. comparo con Y países es algo desarrollados. irracional para nosotros, pero para ellos tiene sentido, tiene lógica. Cuando tú llegas a ese país, la limpieza, la delicadeza, todo lo que, pero que ellos legislan para ellos realmente, ya ellos están en otro nivel en términos legislativos, pero nosotros deberíamos aprender a legislar para la realidad del dominicano. No Mira. porque yo me levanté hoy. Hay muchísimas leyes que tienen años. Se supone que cada 10 años las leyes deben de ser revisadas y modificadas. Se supone. Cada 10 años, como está avanzando la sociedad, cada 5 años. Te voy a decir algo. INAGUJA, el Instituto Nacional de la Aguja, antes sí tenía sus funciones. Las funciones de INAGUJA eran asociadas con las industrias textiles y manufactureras. Exacto. ¿Qué pasó con INAGUJA? Infotep ya hace capacitación similar y hay duplicidad de funciones. Entonces, o le quito la función a Infotep y le doy fortaleza a INAGUJA, o ya elimino INAGUJA porque ya Infotep hace las capacidades. Ese es el problema de estar nosotros creando instituciones a la brigandina. Y diste en el clavo, eso es algo importante. Si ya una institución cumplió su función, si hemos avanzado, si hemos evolucionado, ¿por qué mantenerlas? Si ya esas instituciones no funcionan, no las necesitamos porque ya vamos a suponer, el mundo textil Te voy a ha dar un mejorado, ha evolucionado. Espérate. ¿Por qué mantenerlas? ¿Por qué mantenerlas? ¿Por qué mantenerlas solamente para pagar una nómina pública que no sirve de nada, no nos enriquece en nada, ni aporta nada? Te voy a Porque dar- ya su función caducó. Te voy a dar un dato. Entonces tenemos que aprender también a soltar. Dentro Lo de la que no nos reestructuración del Poder Ejecutivo del Plan de Austeridad, del Plan de Austeridad, lo voy a dar así porque de austero no es nada. Mira, tengo aquí la información, datos por el CISARIL y por el MAP, que el cierre del 2025 a inicio 2026, ¿tú sabes cuántos empleados públicos hay? 773,000. ¿Dónde está la reducción del Estado? Entonces, el crecimiento del gobierno de Abinader ha sido 255,000 empleados o más y va creciendo casi a un 51%. O sea, que el Estado Dominicano es el mayor empleador. Aquí ni siquiera hay programas para que el sector empresarial, el sector industrial, tenga el primer empleo para un joven. ¿Por qué? Un joven de 18 años busca trabajar en un banco. ¿Qué experiencia usted tiene? Ninguna. Yo quiero trabajar y quiero aprender si ese es el área que me gusta. No le dan ni siquiera eso. Sí. El Ministerio de Trabajo habla de que feria del primer empleo, pero yo he visto muchos jóvenes que van a la feria del primer empleo y solamente son 6 meses de pasantía. Sí. Y cuando esos muchachos pasan esos 6 meses de pasantía, ¿tú sabes qué le dicen? Gracias por tu colaboración. Bye, bye. Sí. Entonces, eso tomando en cuenta que la mayoría de los trabajos, cuando te piden experiencia, siempre es superior a 1 año, no 6 meses. Entonces, para los fines de moneda y banca, tampoco les funciona, porque si te piden 1 año de experiencia y tú solamente tienes 6 meses, ya no calificas. Incluso también vamos a recibir un desastre institucional. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tenía una función. Era como quien dice, el captador de las cooperaciones, el que analizaba con todos los organismos multilaterales y bilaterales en materia económica presidencial. Ahora lo fusionaron con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPIP, era que trabajaba con la mano frente al BID, frente al Banco Mundial, frente a la Unión Europea. Todos los países en América Latina tienen un Ministerio de Planificación y Desarrollo. Entonces, ¿cuál va a ser el homólogo cuando nos vamos a sentar? Necesitamos una reunión con todos los ministros en materia de Economía, Planificación y Desarrollo, porque ellos son los que le daban el seguimiento a la planificación del presidente y la función del ministro de la presidencia, que yo creo que no lo sabe, es seguir las políticas públicas. Planificación viene siendo la dirección de planificación del ministro de la presidencia y decirle al presidente, todo lo que usted tenía en el plan de gobierno se está ejecutando. Pero ¿qué plan de gobierno tenemos nosotros? Ninguno, porque aquí somos reactivos. Según tengo entendido y lo que
he estudiado sobre el tema es que el MAPRE, el Ministerio de Administración Pública, es el que maneja ese tema de los fondos, etcétera. Y como bien dijiste, el Ministerio de la Presidencia, que la gente se confunde mucho con estos ministerios. El MAPRE es el Ministerio de Administración Pública y el MIMPRE es el Ministerio de la Presidencia, Sí. que también difiere del el presidente mismo, que es básicamente como una institución aparte, todo lo que tiene que ver directamente con el presidente. Entonces, en el Palacio funcionan básicamente Casi tres cascos. instituciones. Casi Básicamente tres divorciado. instituciones. Divorciado a lo que le dice el presidente. Funciona en esa institución. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de cosas se hace, todo lo que tiene que ver con dinero, se hace en el MAPRE. Todo lo que tiene que ver con dinero, Y con el MAPRE administración, está envuelto en escándalos. tiene que ver con el MAPRE. Con las Entonces, licitaciones. el MIMPRE, como bien dijiste, básicamente el ministro de la Presidencia funge como digamos, como un secretario directo del presidente, como un asistente, vamos a decir. Pero ni Entonces, eso hace. Pero ni bueno, eso pero hace. esas son las funciones que el presidente le da. Todos los proyectos nuevos, como por ejemplo el proyecto de Familia Feliz, que es un proyecto de viviendas, y muchísimos otros proyectos que usted dice, pero si es un proyecto de vivienda, ¿por qué no lo tiene el MIBET? Si es un proyecto, por ejemplo, paridad de género, ¿por qué no lo tiene el Ministerio de la Mujer? Y ese tipo de cosas. Se le asignan al Ministerio de la Presidencia porque son creaciones directas de los presidentes para que el ministro de la Presidencia le dé seguimiento de cerca mientras se pone a funcionar. Luego, cuando todo está viento en popa, que eso es lo que se supone que debe de ser, entonces pasa al ministerio o la institución que Ay, debe de mi estar. madre, están Y así gobernando siempre ha al sido. revés. No, Están así siempre ha están sido, porque son gobernando al políticas. revés. Lo que pasa es que son políticas especiales, proyectos que muchas veces son muy personales de los presidentes y por eso quieren seguirlo de cerca y se lo asignan al Ministerio de la Mira, Presidencia para que le dé seguimiento de siga- cerca. Mientras tanto, Me sigue explicando eso, Bueno, que me va a dar úlcera. bueno. Porque, mire, señor. pero para que la gente entienda un poquito la diferencia y coexisten todo Ay, pero ya me está dando. Mire, en el palacio para que tengan ciudadano una y idea. ciudadana, dominicano y dominicana, mira cómo funciona esto. El presidente quiere hacer un programa de género, como un ejemplo, de enseñarle los valores y combatir la violencia de género. Bien. El Ministerio de la Presidencia, junto con el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de la Familia, o el Ministerio de la Familia, que todavía no estoy, antes era el Instituto Nacional de la Familia, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, porque para eso están, se sientan, Ministerio de Educación. Vamos a crear un programa para enseñar los valores, la igualdad, porque cuando hablamos de género es igualdad, y vamos a crear talleres entre niños y niñas para identificar la violencia, agresión dentro de las escuelas y hacer una intervención oportuna a esas familias. Vamos para las escuelas públicas. Yo hago un piloto. ¿Cuál es el deber del Ministerio de la Presidencia? No es que yo voy a hacer ese proyecto y después te lo doy cuando esté encaminando. Educación, me siento con usted. ¿Qué propuesta usted tiene para los programas de la intervención educativa? Esto y esto. Démelo. Ministerio de la Mujer, ¿qué usted tiene para la intervención sobre esto en la materia educativa y para las mujeres? Tengo este programa. Ministerio de Salud, la salud mental, para el tema de agresividad, porque estamos frente a una sociedad agresiva. ¿Qué plan, qué campaña usted tiene para eso? Ok, me lo ponen en el despacho. Les voy a dar 3 meses a 6 meses de piloto para ver el resultado. De 3 meses a 6 meses. Así que se gobierna. Entonces, ¿cuál es el deber del ministro de la Presidencia? Pasan los 3 meses, 6 meses y el ministro hace un trabajo de inteligencia de ir cómo va bien, cómo se está implementando estos proyectos. Y si cada institución tiene un problema, déjame agarrarte en camino. Ahora bien, que las 3 estén funcionando. A los 6 meses vamos a sentarnos. ¿Cuál ha sido el resultado, el impacto? Y para eso se hace el gabinete gubernamental. Se le llama gabinete gubernamental.
y le dicen al presidente, ha funcionado, no ha funcionado, se ha identificado. Y ya después que va caminando 6 meses a 1 año y así, pero hay que darle seguimiento. No saben gobernar. Tú me diste a mí y ya yo estoy con úlcera. Pero no te creas que eso no es algo que ha implementado este gobierno. Esto se ha hecho aquí en todos los gobiernos. No, con Danilo y con Montalvo. Mira, eso es una fragancia. En todos los gobiernos se ha hecho. Montalvo fue el que dio seguimiento al 911 y tú veías cómo estaban las ambulancias. El 311, mira cómo estaba con Montalvo. El SAIP, la solicitud de acceso a la información pública, mira cómo estaba con Montalvo. Montalvo hizo su función como ministro, le asignó a cada institución su rol y le daba seguimiento a su rol. Desde que se fue, todo, vámonos para una pausa comercial que me está dando úlcera, que no saben gobernar. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD,
Apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Todo crecimiento serio cuesta esfuerzo. Nosotros hacemos historia. 2026, Gran Tomás Celebrity Classic celebra 20 años de legado, exclusividad y grandeza. Una edición extraordinaria. 3 escenarios de clase mundial. El desafiante PGA Oceans 4 Playa Nueva Romana. La belleza incomparable de Playa Dorada Golf Course Puerto Plata. Gran cierre en el espectacular y desafiante campo Las Aromas, nuestra casa. Las Aromas Golf Club Santiago. 20 años reuniendo a grandes personalidades, líderes y apasionados del golf bajo una misma visión. Auspiciador Quality Life Foundation. Organiza Public Marketing. Porque algunas tradiciones evolucionan y se convierten en leyenda. Gran Tomás, 20º aniversario. Más que un torneo, un legado. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Mira, Yesanín, a mí me preocupa el Código Penal. ¿Por qué? Aunque es un código que está contemplado desde 1880, queremos modificarlo, queremos reformarlo, pero la reforma está en silenciar a los funcionarios, o sea, silenciar a los periodistas y a los ciudadanos de esos funcionarios y ministros cristales, que antes eran muy buenos para decir ladrones, corruptos. Entonces ahora no le pueden decir nada de eso. Se han enfocado, siempre era un estanque la reforma del Código Penal, o eran las causales, o es ahora la expresión, la libertad de expresión. Pero a medida que va estancándose esto, va avanzando la criminalidad y delitos. Cuando uno va a reformar un código de esa magnitud, que es el que rige la conducta de la ciudadanía, de toda una población, hay que contemplar los nuevos delitos que van surgiendo hoy en día y más allá. Por ejemplo, nuestro Código Penal no contempla las estafas piramidales. Si no se contempla eso, habrá mucho mantequilla. No solamente eso, todos los tipos de estafa, porque hay muchos tipos de estafa ahora mismo. Es un tema muy amplio. Aquí no se contempla lo que son los ataques cibernéticos. Ok, tenemos el DICAT, pero hay que ampliarlo. Acceso ilegal a sistema, daños informáticos, interceptación de datos, sabotaje. Eso no lo contempla en el código. No contemplan en el código delitos cibernéticos avanzados, como el cyberbullying, el deepfake, robo de identidad, sexoextorsión, el grooming online, abuso infantil en streaming. No lo contempla el código. No contempla el código en tema de la criminalidad organizada y estructuras criminales. No lo hay. Delinquir con pandillas, con gangas, aquí no hay eso. También tenemos delitos financieros y lavado de activos. No tenemos ni contemplamos lo que son las criptomonedas, esquemas piramidales, ransomware, la manipulación de mercado que está ocurriendo hoy en día en el sector inmobiliario. Otros delitos que el sicariato siempre se ha contemplado ahí, el feminicidio, pero violencia económica no lo hay. Responsabilidad penal corporativa, ecocidio, dígase minería ilegal, no lo hay. Y yo me pregunto, ¿qué carajo están modificando y van a reformar? Bueno, mira, ¿tú consideras que ellos se están blindando para cuando salgan del poder Tú no puedes hacer no lo puedan señalar? Señores, es preocupante lo que está pasando con el Código Penal, porque como bien han dicho muchos medios, sobre todo medios digitales, porque aparentemente los medios tradicionales tienen un conflicto de intereses, muchos de ellos, lo digo responsablemente, muchos de ellos tienen un conflicto de intereses con este tema para denunciar abiertamente y defender. Mira qué pasa con
con esta profesión. La profesión del periodista es muy contradictoria porque tú puedes defender ampliamente a todos los gremios. Puedes ser la voz de los médicos, la voz de los abogados, de todos los gremios para defenderlos, para sus huelgas y todo eso. Pero cuando se trata del tema de la comunicación y del el ejercicio del periodismo, es contradictorio que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos y nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque cuando hay medios que tienen conflictos de intereses con el gobierno, dígase que reciben publicidad estatal y no son lo suficientemente libres como para hacerle frente a este tipo de denuncias, entonces ahí estamos en contradicción. Y no podemos defendernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces te vetan. O es una cosa o es la otra. No puede ser juez y parte, como dicen. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con muchos medios tradicionales. Y por eso es que los medios digitales defienden, como por ejemplo la plataforma de Somos Pueblo, que ha dicho en numerosas ocasiones, que ellos han tenido que sacar la cara por este tema porque muchos otros medios no pueden. Entonces, está difícil la situación con el tema del código porque entonces, ¿cómo vamos a fiscalizar? Porque el periodismo de investigación y el periodismo, la comunicación en sí, es la única carta que tenemos bajo la manga para poder sacar de abajo cuando hay una situación y poder enfrentar al gobierno, a los políticos, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aprender a definir hasta dónde llega el derecho de una persona como ciudadano a la injuria, a proteger su honor, etcétera, y hasta dónde el tema de, señores, de que podamos ejercer libremente en Colombia, nuestra libertad de expresión. Tú sabes que ser presidente de la República tiene que estar con miles de ojos. Dígase, con todas las instituciones y toda la estructura gubernamental, gestionar. Esto no es como una empresa, ni esto es como un CEO, ni un presidente corporativo. El periodista de investigación viene siendo el soporte, porque muchas veces, como mandataria, puede hacer que yo no tenga conocimiento de lo que esté pasando a lo interno de una institución, cuando ese ministro o director me dice todo va bien, y que venga y yo vea una información que salga a la luz, y yo, en vez de callarte, yo te tengo que proteger y colaborar. ¿Cómo fue que tú conseguiste eso? Lamentándolo mucho, República Dominicana quiere copiar el esquema que está haciendo España. ¿Ustedes vieron la visita del ministro de Justicia en España en representación del gobierno? Que la embajadora Lía Francis Campos salió con el tema de la desinformación. Yo tengo gente en España que está distorsionada de tanta la manipulación de información, que los casos de investigación contra Pedro Sánchez dicen que es difamación, pero están las pruebas ahí, le presentan la prueba, las cuentas bancarias, la residencia que tiene por inversión y dicen que es difamación. Entonces, el periodismo tiene una función vital, pero asimismo si se malfunciona su función, puede hasta, ¿sabe lo que hace? Distorsionar la psiquis colectiva de toda una sociedad. Fíjate que ahora con la manifestación la están desacreditando, que fue el gobierno que la financió, que tuvieron reuniones a espaldas de no sé qué cosa, que con el Código Penal. Ahora hay una parte que se abandera de que los vendieron y hay otra parte que estaban en la manifestación. Entonces, eso es lo que produce el mal manejo de la información en una sociedad. Bueno, vamos a una pausa y en breve regresamos con más de CTV Matutino. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso.
Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. Todo crecimiento serio cuesta esfuerzo. Nosotros hacemos historia. 2026, Gran Tomás Celebrity Classic celebra 20 años de legado, exclusividad y grandeza. Una edición extraordinaria. 3 escenarios de clase mundial. El desafiante PGA Oceans 4 Playa Nueva Romana. La belleza incomparable de Playa Dorada Golf Course Puerto Plata. Gran cierre en el espectacular y desafiante campo Las Aromas, nuestra casa. Las Aromas Golf Club Santiago. 20 años reuniendo a grandes personalidades, líderes y apasionados del golf bajo una misma visión. Auspiciador Quality Life Foundation. Organiza Public Marketing. Porque algunas tradiciones evolucionan y se convierten en leyenda. Gran Tomás, 20º aniversario. Más que un torneo, un legado. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Hoy tenemos una entrevista increíble. Bueno, continuamos con otro de los temas que ha generado amplio debate en los últimos días y es la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Entonces, para ayudarnos a comprender qué fue lo que aprobó el Congreso, cuáles son las principales preocupaciones que han surgido y qué implicaciones podría tener esta legislación para empresas y los consumidores. Tenemos hoy con nosotros al abogado, asesor tributario financiero y profesor universitario, conocido por sus análisis económicos y de políticas fiscales. Tenemos con nosotros al abogado Noé Domingos. Bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Feliz de tenerlos aquí. Entonces, para entender un poquito esto, para que las personas también entiendan que cualquier ciudadano pueda entender este debate, ¿qué fue exactamente lo que aprobó el Congreso y qué cambia con respecto a la legislación anterior? Mira, lo primero que tenemos que iniciar es que esta ley nace en el 2020. La ley 2025, lógicamente de residuos sólidos, nace con la intención de crear un fideicomiso para mitigar todos aquellos desechos que provocan daños al medio ambiente. ¿Qué ocurre con esto? Que luego que la ley está en funcionamiento, entonces a la ley ahora, recientemente en el 2025, se le hace un cambio y el cambio que debió de hacerse para mejorar, porque dicho sea de paso, el objetivo de la ley nació latimuerta. Y digo latimuerta porque si tú estás creando una ley para crear un fideicomiso para proteger el medio ambiente, con el tema que tiene que ver con la basura, que eso es lo que significa residuo sólido, tú no puedes ya de antemano distorsionar la naturaleza de la ley. Me explico. Si es para proteger el medio ambiente, hay un principio y es una máxima a nivel internacional que el que más contamina tiene que pagar más. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley en el 2020 nace poniendo una mal llamada contribución, y voy a explicar por qué mal llamada, porque como tal no es una contribución. En la tributación, tú tienes como principio general los tributos, y de los tributos nacen los impuestos, las contribuciones especiales y las tasas. Los impuestos vienen dados, lógicamente, los tres vienen dados por ley, pero los impuestos es una imposición que regularmente va por un hecho imponible, por un beneficio. Las contribuciones especiales vienen por un beneficio directamente que el contribuyente adquiere por una obra o por algo directo. Por ejemplo, tú tienes en un sector una propiedad y el Estado, el gobierno, hace una vía, una calle, y tú eres beneficiado con eso, esa propiedad que anteriormente valía, por decir algo, 1 millón de pesos, por esa vía y por el incremento de la zona, adquiere una plusvalía de 5, de 10 millones de pesos, entonces tú pagas una contribución especial por esa obra. ¿Qué ha pasado aquí? Que a esto le han llamado una contribución especial. Esto no es una contribución especial, esto es un impuesto. Entonces viene, ¿dónde nacen los adefesios en el 2025? Bueno, que una empresa que pagaba como tope 260,000 pesos, tú ahora lo pones a pagar de buenas a primeras 3 millones de pesos. Si tú haces el cálculo, tú estás incrementando el impuesto en más de 1,000%. ¿Cuáles son los artículos más peligrosos de la ley? ¿Por qué? Artículos. Bueno, más que los artículos, porque si tú agarras 360 grados, tendríamos entonces que batirlos todo, con toda responsabilidad lo digo. Porque dicho sea de paso, ahí crea un fideicomiso para el manejo de los residuos sólidos, que ahí no es más que lo que se está creando es un monopolio. Ya. Un monopolio que está basándose en alianza público-privada, pero en la realidad no lo es. El sector empresarial, en este caso el CONED y las demás entidades empresariales, han salido a plantear que los artículos específicos a partir del 16, que tocan específicamente la materia tributaria, viola la seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Bueno, es en el estamento jurídico de la República Dominicana o de cualquier país, ¿qué es tan fiable es su sistema judicial? Entonces, ¿cómo va a ser fiable un sistema judicial que tú en diciembre del año 25 modifique una ley que va a afectar desde el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025? Entonces, eso es aplicar irretroactividad. Entonces, vuelvo y repito, el principal adefesio que esto tiene es que está poniendo a pagar una mal llamada contribución en función de los ingresos que genera una empresa. Y si tú me estás hablando de residuos sólidos para proteger el medio ambiente, la base no puede ser los ingresos que produzca una empresa o que genere una empresa, debe de ser la contaminación que genere dicha empresa. Es verdad lo que tú dices, que yo he escuchado sobre que lo que prima es quién contamina más, pero lamentándolo mucho, cuando yo estoy investigando me dicen que aquí no existe ni siquiera como mecanismo para auditar los residuos sólidos. Ahora bien, ¿qué riesgo enfrentan las MIPYMES, particularmente las microempresas y recicladores informales o pequeños, de quedar excluidas o en desventaja en la cadena de valor de la gestión de residuos ante una posible captura regulatoria por parte de grandes operadores que participan en el consejo directivo del fideicomiso? Todos desaparecen con esta ley. Eso, categóricamente todos desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque la ley crea un fideicomiso de alianza público-privada que es para el gran sector. El MIPYME, el PYME, pequeño y medianos empresas, no tienen la capacidad económica ni la capacidad
operativa para gestionar eso. Esos van a desaparecer, eso llamémoslo claro. Ahora, ahí hay un tema que viola principios constitucionales. Por ejemplo, a la altura del artículo 243 en adelante, sobre el cual está basado el sistema tributario de la República Dominicana, y no el sistema, todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana lo quiebra. ¿Por qué? Porque ahí no hay equidad, ahí no hay proporcionalidad, ahí no hay igualdad. Y tú has dado directamente en el clavo. No podemos hablar de igualdad donde tú estás creando unos mecanismos para que el gran empresariado lo maneje y el empresario pequeño, el pyme, no pueda. Porque ahí hay de por medio, repito, en dicha ley hay un tema que tiene que ver con un fideicomiso de alianza público-privada para que un gran sector sea el que lo maneje. Si ustedes han observado las noticias, el sector empresarial, el gran sector empresarial, no ha tocado ese punto. No ha tocado ese punto, ¿por qué? Porque su nombre lo acabo de decir. Es el gran sector empresarial. Lamentablemente, aquí no hay estudio para lo que no se quiera conocer. Pero hace rato que los estudios para saber quiénes son los que van a desaparecer lo hay. Lo que no hay es un estudio del impacto medioambiental realmente y de cómo se van a invertir los recursos que esa ley plantea. Porque aquí todo lo que manejamos, un CC de información con este tema de la tributación y específicamente de la ley de residuos sólidos, sabemos que el PYME va a desaparecer con esa ley. Y en ese con la implementación, ojo, la ley es desde el 2020. Lo que ocurre es que aquí, en la modificación que se le hizo en el 2025, se han centralizado, porque es el mayor impacto y es lo que más ruido ha causado, es la desproporción en lo que tiene que ver con la contribución económica. Pero todo eso va a desaparecer. Y en ese mismo sentido, ¿existe algún estudio económico, financiero o ambiental que justifique que esa sea la forma correcta de calcular? No existe. Y le voy a dar un dato más contundente. ¿Quién en la República Dominicana constitucionalmente tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley fue aprobada, la modificación a la ley 2020, residuos 2020, ahora con esta modificación del 2025, fue aprobada sin consultar al Ministerio de Medio Ambiente. No existe un estudio de impacto medioambiental sobre el cual los parámetros de la ley de residuos sólidos consultado al Ministerio de Medio Ambiente se hizo. No. Ahí se sentaron dos chupatintas a través del Congreso Nacional, específico, toda responsabilidad lo digo, la iniciaron por el Senado de la República, obviaron todas las observaciones que el sector empresarial, que los asesores tributarios, que manejamos en tu economía, se le dijo, no. Y hubo uno que dijo, no, es esto lo que va. Entonces, eso da pie a una pregunta más importante todavía, y es que, ¿quién recauda estos recursos? ¿Quién recauda? ¿Quién los administra? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que realmente se utilicen en la gestión de residuos? En principio, la recaudación viene por la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos lo capta, pero luego de que lo capta, entonces tiene que entregarlo a quien va a manejar el fideicomiso de los residuos sólidos. Pero al día de hoy, dicho sea de paso, muy buena pregunta esa la que acaba de hacer, porque al día de hoy lo que se ha captado desde el 2020 a la fecha, no se ha presentado informe realmente en el que se ha invertido para la protección del medio ambiente. No sé si observan eso. Sí, no, y observando, escuchándola a usted, la contrariedad del CONEP, que ellos quieren, siempre trabaja en la formalidad, que hay que formalizar. ¿No corren ellos el riesgo de que esta reforma desincentiva la formalización y empujar más a las micro y a los pequeños empresarios a permanecer o migrar más al sector informal para evitar la nueva contribución, agravando así el problema y cargándole más a ellos? Mira, en el 2025 y ahora en el 2026 se aprobaron dos leyes que promueven dos cosas. Promueven la evasión y promueven la no formalización. Cuando tú analizas las informaciones que publica el Banco Central de nuestro país y el mismo Banco Central te dice que la economía informal supera el 50%, estamos diciendo que ronda entre el 57 y el 63% de la economía, ¿qué caramelo el Estado Dominicano le está dando, le está presentando a aquel que no está formalizado para que se formalice? Bueno, el único caramelo que se han inventado para darle es cargarle con más impuestos. Entonces, esta ley de residuos sólidos, al igual que la ley 3026, que fue aprobada de la mal llamada ajuste fiscal, lo que hace es que va a promover que se incremente la economía informal y, lógicamente, va a promover
que se incremente la evasión en la República Dominicana. Porque si yo, que soy un pequeño empresario, tengo en vía de formalizarme y me topo con esta ley de residuos sólidos, que antes iba a pagar 260,000 pesos, En efectivo, y de buenas a primeras me está diciendo que voy a pagar 3 millones de pesos. Entonces, ¿para qué me voy a formalizar? Es decir, la formalización no puede ser pagar más impuestos, no, la formalización tiene que venir de la mano, acompañada con un incentivo para que aquel pequeño comerciante, aquel pequeño empresario se pueda formalizar, porque no puede ser que sea única y exclusivamente para, como diría Thomas Hobbes en la obra El Gran Leviatán, para que el Leviatán simplemente, ese pulpo magnífico, simplemente se esté chupando, succionando la sangre del pequeño empresario que tiene 2 pesos para aportar. No, este es un tema muy interesante, señores, pero el tiempo en televisión es muy corto. Muy corto. Y a mí lo que más me preocupa es que yo no sé si el CONEP está viendo que va a crecer más la informalidad y ellos mismos se están haciendo su camión, pero su vara. Pero en este caso no es el CONED, en este caso es el gobierno y la Dirección General de Impuestos Internos, que tienen que darse la vuelta por el Congreso Nacional y hacerle entender que todo lo que somete el Poder Ejecutivo no puede estarlo aprobando, sino que tiene que pasar por un sedazo, por un filtro, que vean el impacto económico realmente de todas las decisiones que están tomando. Yo creo que deberíamos de hacer una segunda parte. Sí, debemos hacer una segunda parte, porque la informalidad va a crecer más que nunca. Bueno, señores. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar hoy con nosotros, a todos ustedes, por acompañarnos aquí en CTV Matutino. Nos vemos en una próxima entrega. No, y mañana a las 7 por Noticias CTV y más.